del Porfiriato, contra la Constitución del 57, interpretada por los científicos de Díaz. Y como esa era la ley positiva y escrita, ellos dijeron, esa ley es injusta, va en contra de la ley natural, de la ley divina, de la ley que nos hace iguales a los hombres y a las mujeres. Y no podemos estar heredando las deudas de la tienda de raya a los nietos para satisfacer estos patrones, ¿no? Eso no es justo, vámonos a la guerra. Y todas las revoluciones sociales han estado basadas en una idea de una naturaleza. Por eso hay que ser prudentes cuando hablamos de uno y otro corriente de pensamiento, porque no todo está mal, ni todo está bien. Todas tienen algún punto de vista atractivo y algún punto de vista exagerado, todas, inclusive la argumentación jurídica, todas. El escepticismo jurídico, bueno, hubo unos más radicales. Este es un movimiento, sobre todo en Estados Unidos, le llaman allá los critical legal studies, o sea, los movimientos críticos del derecho. Surgen en los años 60, en los movimientos sociales en Estados Unidos. Hay algunos, sobre todo el pensamiento marxista, ¿no?, de izquierda, dice, es que si nos tomamos en serio un poquito las tesis de Marx, el derecho está pensado para la dominación de los fuertes sobre los débiles. El derecho es un instrumento del dominio de la economía y de la sociedad viviente sobre la clase trabajadora, proletaria, etc. Entonces, si el derecho es el instrumento más importante, hay que acabar con el derecho. Eso es básicamente lo que dicen los escépticos. Por eso inventaron corrientes de pensamiento que lo que quieren es acabar con eso. No mejorarlo ni transformarlo, y que eso ya está muerto. Entonces buscan alternativas al derecho, solución de conflictos que no hacen los tribunales, consideran que los tribunales están podridos, que las soluciones jurídicas están viciadas, que las normas también. Están en contra, pues, de todo orden jurídico, los escépticos, ¿no? Algunos movimientos, por ejemplo, es el feminismo. Hay mucho feminismo, el feminismo radical, el feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad, más radical en Estados Unidos, promovido por algunas filósofas, pensadoras norteamericanas, ahorita no tengo el nombre, una que se llamaba Carol, no me acuerdo qué, decían, va la nuestra, o sea, las mujeres somos oprimidas históricamente por los hombres, ahora nos toca dominar, ahora nos toca intercambiar los papeles, ahora que los hombres sufran y nosotros gocemos, ¿no? Cambiemos los papeles, nosotros nos vamos a poner como los hombres y vamos a discriminar a los hombres para que vean lo que se siente, ¿no? Y vamos a inventar, pero para poderlo hacer, prácticamente tenemos que acabar con las normas, porque las normas decían ellos, las normas son machistas, el derecho es macho, lo hizo un hombre, lo pensó un hombre con la mujer, y tiene razón, yo no. En el estado de Guanajuato hasta cuánto las mujeres tenían que pedir permiso para firmar un contrato. ¿Me explico? O sea, no fue hace 300 años, ¿eh? O sea, había no votaban las mujeres en México no hace mucho, ¿me explico? Y los derechos de igualdad de hombres y mujeres ha sido una lucha muy lenta, construida muy lentamente. Tenemos una cultura de prejuicios de género impresionantes, todavía la tenemos, en el lenguaje sexista, en la dominación, en las formas de trabajo, en las estructuras sociales, ¿no? Basadas en la maternidad, en la aparente debilidad de las mujeres y la fortaleza de los hombres. Todo ese tipo de tonterías, digamos, no las hemos sabido administrar adecuadamente, y las feministas del escepticismo lo vieron muy bien, muy claramente, y digamos, a lo mejor erraron el punto, porque radicalizar las cosas tampoco sirve de mucho. Buscaron, pues, acabar con estas normas. Hay otros movimientos críticos del derecho, ¿no? Hay un profesor en Harvard que se llama Duncan Kennedy, que es el promotor, digamos, de estas corrientes críticas del derecho, y son dignas de tomar en cuenta, ¿no? Pero como todos los escepticismos, el moral, el jurídico, todos, pues también son excesivos, ¿no? Es decir, es como aquella solución de que para acabar con el problema mejor hay que matar el problema, ¿no? Si no puedes tú domesticar a tu perro, pues mátalo. No, porque eso no es lo más correcto, ¿no? Mejor hay que aprender a que el perro se domestique mejor, sin matar al perro. El derecho hay que mejorarlo sin matar el derecho, desde mi punto de vista, ¿no? Hay que buscar alternativas, sí, hay muchas soluciones, pero acabar con él, claro, que no existan normas jurídicas, yo creo que sí sería una renuncia que no podemos aceptar, ¿no? Eso lo dice Jering, por ejemplo, la lucha por el derecho. Hay que luchar todos los días porque el derecho siga siendo la mejor de las ideas que le pudo ocurrir a la humanidad, no la peor, la mejor idea para poder convivir pacíficamente. Y luego viene el constitucionalismo, el número 6,
que son estas corrientes de pensamiento, que ya un poco mencioné, basadas en poner el centro, de la, digamos, como centro de gravedad de la discusión y del fenómeno jurídico a la Constitución. La Constitución como el eje rector de los estados y de las relaciones públicas y privadas de las sociedades organizadas. Las sociedades organizadas jurídicamente se dan una constitución, pero como dice Josep Aguiló, no es lo mismo tener una constitución que vivir bajo una constitución. El constitucionalismo busca que el pensamiento de los jueces, que el pensamiento de los funcionarios en general, que el pensamiento de los abogados se oriente hacia la idea de vivir bajo una constitución, de vivir bajo la constitución, ¿me explico? Que las relaciones sociales, privadas, públicas, en la casa, domésticas, ¿no? E inclusive hasta con los animales y las plantas, sean bajo una idea constitucional, de valores constitucionales, ¿me explico? Entonces no se puede pensar el derecho con el cinismo del que hablábamos en el constitucionalismo formalista, de decir, sí, es una injusticia, pero es la ley. No, el constitucionalismo diría, a ver, vamos a ver cómo podemos resolver este caso para que la injusticia no se cometa, ¿no? Por ejemplo, en la inaplicación de las normas por violación de derechos humanos es una consecuencia del constitucionalismo. El buen constitucionalismo dice, hay que permitir el control difuso, permitirle con ciertas reglas, desde luego, no con la locura que en muchos casos se está incurriendo ya, se pueda inaplicar una norma jurídica, porque en el caso concreto, bien razonado, bien fundamentado, bien argumentado, se demuestra que esta norma es violatoria de ciertos derechos o de ciertos valores constitucionales o valores de tratados internacionales o de convenciones internacionales, ¿no? El constitucionalismo entonces busca pensar el derecho de esta forma, donde los derechos humanos pues tienen un papel fundamental. Ponen la Constitución en el centro de la discusión y todavía más en el centro, digamos en el centro, la Constitución, el corazón de la Constitución son los derechos humanos. Eso es lo que busca el constitucionalismo, básicamente. Y finalmente las teorías de la Constitución jurídica están, Atienza, digamos, es un autor influyente, ¿no? Muy importante, al menos en habla hispana, en esta materia, y lo que él propone concretamente este autor es que las demás formas que acabo de explicar se concentren en una sola, que se le va a llamar el derecho como argumentación. Él dice, vamos a tomar un poquito el formalismo, un poquito, lo correcto del formalismo, el buen formalismo, digamos, si se puede hablar de algo bueno en el formalismo, ¿no? La seguridad jurídica, por ejemplo, la idea de validez de las normas jurídicas, eso está bien, pero también hay que tomar un poco del naturalismo, la idea de los valores, la idea de la justicia, y un poquito del realismo jurídico, la parte práctica, la parte psicológica, la parte real, digamos, de las decisiones de los jueces, ¿no? Y un poquito la separación moral y derecho, claro que sí, porque no son lo mismo, pero tampoco son separadas totalmente. Los Atienza y los pospositivistas y los neopositivistas ven al derecho y a la moral intercalados, ¿no? Por lo menos parcialmente. Si bien no son lo mismo, tampoco están divorciados, como lo veía el positivismo. Entonces hay un punto en el que se toca. Ese punto hay que buscarlo, y ese punto está en los principios, está en la ponderación, está en los derechos humanos, etc. En fin, entonces aquí se ubica, pues, como dice el propio Atienza, no es una cosa original. La Constitución jurídica es producto del pensamiento, es producto de la evolución de las ideas jurídicas y busca lo mismo que han buscado básicamente todas, ¿no? Claro que las pretensiones de la teoría de la Constitución jurídica son, insisto, a lo mejor demasiado ingenuas para muchos, demasiado quieren abarcarlo todo, pues, pero la intención es legítima. Buscan mejorar la concepción del derecho, la práctica del derecho, a partir de tomar lo mejor de las demás tradiciones. ¿De acuerdo? Bueno, voy a pasar estas cosas del formalismo porque ya lo dejé resuelto y además no tenemos mucho tiempo. Por cierto, ¿cuánto tiempo tenemos para terminar? A las 10. 15 minutos. Qué barbaridad. ¿Qué horas estaría aquí? A esto, magnífico. Ahí me dicen, me dices Néstor cuando A las 11, Néstor. me haces una señal así como los entrenadores. Luego. En la Constitución jurídica, por otro lado, otra cosa muy importante que tenemos que saber es que no es jurídica, no es propia del derecho. La argumentación es un concepto común entre muchas disciplinas, miren.
la usa el derecho, la retórica, la lingüística, la ciencia, la inteligencia artificial, la psicología, la moral, la lógica. Es decir, cada una de esas materias quiere apropiarse de la argumentación. Por eso cuando uno discute con un lingüista, que ya nos pasó, con un experto en lingüística, en filología, en fin, todas estas áreas que tienen que ver con la escritura, con la lengua, digamos, en general, pues se ríen de nosotros, ¿no? Dicen, ¿qué están haciendo con la argumentación? Entonces es parte del discurso, es una forma del discurso, la argumentación. Tienen sus reglas, sus aproximaciones, sus teorías, todo. Y claro que no coincidimos. O los lógicos, no me digan, los lógicos que estudian en Valenciana, los de filosofía, también dicen que andan haciendo los abogados con la argumentación, y esto es lógica formal, aristotélica, o lógicas modernas, o polivalentes, o difusas, es lógica. Lo mismo pasa con la retórica, ¿me explico? O con la lingüística, ya lo dije, con la ciencia. La ciencia también dice, los argumentos son científicos, y están basados en la lógica formal también. Entonces, en realidad nadie tiene razón. La argumentación es una disciplina del pensamiento humano en general, para cualquier función que uno tenga. Uno argumenta en la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el chofer, con el coche, con los empleados, con el juez, por supuesto, con los contratantes, con las exparejas, con las exnovias, con los exnovios, con todo el mundo. Argumentar es una práctica cotidiana, es la manera, digamos, que tenemos para vivir, a menos que fuéramos máquinas, ¿no? Si fuéramos máquinas o robots, no razonaríamos nada. Hay gente que parece, ¿no? Los muy formalistas parece que si fueran máquinas, no razonan, no les entra la razón. ¿Me explico? Y son así, ¿no? Que dicen, yo tengo un ejemplo el otro día, está sonando mi teléfono en la oficina, yo tengo 2 oficiales, yo estoy en un privado, suena el teléfono, ellos lo contestan. Entonces suena y nadie contesta, y yo salgo, me desespero, él está llamando, capaz que es mi jefe, y está el teléfono sonando, y la otra persona dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestas? Es que no me toca. El teléfono lo contesta ella. Ah, sí, luego, ¿y por qué no contestas? Porque no me toca. Bueno, contéstalo. Ah, si tú me ordenas que conteste, tú eres mi jefe, contesta. Y dime, entonces aquí para adelante, ¿quieres que conteste el teléfono? Esta persona no me sirve a mí. Imagínense, ¿no? ¿Te imaginan? Entonces, cuando le diga, oye, imprime un documento, todas las hojas, capaz que imprime las impares, que no le dije, ¿no? Entonces, el pensamiento, las razones, la argumentación, el sentido común está presente en todas las disciplinas, en nuestra vida misma. Y esto es un concepto filosófico. La filosofía, a pesar de lo que digan muchos enemigos de nosotros, de los que hacemos filosofía, la filosofía busca la práctica, busca practicar la vida, no busca llenarse de conocimientos teóricos y discusiones absurdas o como se dice, bizantinas. No, eso no es la filosofía. La filosofía busca que pongamos en práctica las ideas filosóficas. La argumentación también. Uno argumenta no nada más en el tribunal, pues. Uno argumenta todo el día. Y uno identifica las fallas argumentales cuando uno comete falacias, cuando uno se equivoca, cuando uno reconoce un error, en la comida con el mesero, como te explico. Entonces, imagínense qué lindo es esta imagen, ¿no?, de un profesor de argumentación jurídica, ¿no?, que sabe todas las teorías, todos los autores, todo, y en su vida práctica es un pésimo argumentador. ¿Sí? No sabe negociar, no sabe arreglar un conflicto. ¿Me explico? No sabe ceder y conceder y ganar una partida argumentativa. No sabe confrontar. El arte de la disputa, el arte de pelear argumentativamente, por ejemplo, lo desarrolló muy bien Schopenhauer, ¿no? Arthur Schopenhauer tiene un libro, además está en español y lo pueden conseguir muy fácilmente, que son las estrategias de la discusión, ¿no? Son estrategias para ganar un pleito, para ganar una discusión, pues. Recién, insisto, con tu esposa y con tu vecino. Y si lo ponen en práctica, de veras se gana mucho. Háganlo en serio. O sea, si ustedes se ponen reglas para discutir, pues mira, mi amor, tú y yo discutimos siempre, estamos casados, casi sinónimo, ¿no? Casados, bueno. Como estamos obligados a discutir toda la vida, porque todos somos casados, para no discutir, mejor nos divorciamos, así ya no discutimos. Pero como vamos a seguir casados, vamos a poner ciertas reglas del juego dialéctico. Esto lo inventaron los griegos, los griegos, a ver. De entrada, el que habla, el otro lo escucha.
Pero escuchar es escuchar, no es estar preparando la contraestrategia, ¿no? Es escuchar. Y hay que dar muestras de que estás escuchando. Hay reglas, pues, ¿no? Hay tiempos para hablar. O sea, tu turno y yo no te interrumpo, y luego mi turno y tú no me interrumpes, ¿no? Esas son reglas del discurso dialéctico. Y si las y tres, cuando estemos, te nos va a dar coraje, te va a hervir la panza, te vas a enojar, ahí paramos y nos separamos tantito. Porque entonces ya se echó a perder la discusión racional. Ya no fue racional, ya fueron gritos, insultos. Entonces mira, te calientas o me caliento, no en el mejor sentido, sino en el peor sentido de la palabra. No, pues así ya se arregló el problema, ¿no? Es lo que la mujer no entiende, nosotros decimos, total, ¿no? Lo arreglamos así, pero no, se enojan más. Si alguien las emociones le ganan, entonces paramos. ¿Sabes qué? Mira, esa discusión no podemos continuar ahorita. ¿Estás enojada o estoy enojado? O me estoy enojando. No le saco la discusión, pero, ¿no? Otra regla, no cometer falacias, ¿no? Una falacia muy común que cometemos es la que se llama el hombre de paja, o la mujer de paja, pues, para ser igualitario. ¿Qué es el hombre de paja? Cuando tú estás teniendo una discusión con alguien, tú le inventas un argumento que no dijo. Todos estamos tentados, lo hacemos, ustedes y yo lo hacemos todos los días. Inventamos una cosa que no dijo o exageramos una opinión de él para presentarla como algo terrible. Y decimos, lo que me estás diciendo es que yo soy un neandertal macho. ¿Eso me estás diciendo, mi amor? En realidad no me dijo eso, ¿no? Pero él, me dices que yo soy de lo peor. Entonces, cuando le ponemos en su boca cosas que no dijo, es como si hubiéramos construido un hombre de paja para después llenarlo de flechas. El hombre de paja es la figura retórica que consiste en inventar un argumento que no existe, pero que es persuasivo, que se lo va a creer la persona, y después te dedicas a derribar ese argumento, a flechar el hombre de paja. Y al que le cuenten esa palabra está perdido en una discusión, perdido, ¿eh? Aparte por una cosita que uno dijo mal, pero la falacia tiene su remedio. Tú tienes que aclarar diciendo, no, yo no dije eso. Y me niego a responder, ahí viene por ahí. Yo no dije eso. ¿No? Yo dije exactamente esto. Esto yo te respondo. ¿No? Otra regla retórica o dialéctica es hacerse responsable de los propios argumentos. Es lo contrario, ¿no? Lo contrario es otra regla. El que niega lo que dijo. Oye, tú acabas de decir que sí fuiste a ver a mi mamá ayer, ¿no? Que sí le contestaste feo a tu suegra. Eso acabas de decir. No, yo no dije eso. Tú dijiste. Es el eje pragmático del lenguaje. Entonces, si uno dijo una cosa, se compromete a responder por esa cosa que dijo y sus consecuencias, también sus consecuencias. Oye, si tan mal te cae mi madre, ¿por qué mejor dejas de ir a la casa, no? Porque es una consecuencia. Dices que no la puedes ver. Oye, yo no dije eso. Sí dijiste eso. O te vas a retractar. Retráctate, pues, novia. Quise decir esto. Y vamos buscando la comunicación más adecuada. Insisto, no para ganar, sino para resolver, para convencer, ¿no? Para persuadir, no para vencer. Uno no es orgulloso de decir, no sabes, me discutí con mi esposa y no sabes cómo la puse, como camote, la dejé calladita. Eso no es ganar una discusión. Eso en realidad es una batalla pírrica, ¿no? Una batalla sin sentido. No ganaste nada, a lo mejor la humillaste, la ofendiste. Eso no es ganar, eso es agredir. Mejor dime, mira, acabo de humillar a mi esposa, la ofendí, la puse mal, ¿no? Y encima la asusté, la dejé sin palabras. ¿Cómo puedes estar orgulloso de eso? Si dices, discutimos mi mujer y yo, o mi esposo y yo, y logramos esto, yo no estoy de acuerdo en todo, ella tampoco conmigo, somos personas diferentes, pero llegamos a un acuerdo en ese sentido, ¿no? Llegamos en que un día esto, otro día esto, otro, y nos vamos a comprometer con ese acuerdo. Estamos entonces resolviendo con problemas. Y no estamos saliendo victoriosos de un aparente triunfo, ¿no? Porque eso no es un triunfar. Muy bien. Me voy a ir pasando algunos temas, porque sería muy largo, ¿no? Con todo lo que queremos ver. Entonces, miren, me voy a pasar esta parte. Bueno, vamos a distinguir rápidamente entre el decisionismo y lo que es una correcta decisión. La argumentación en general, no nomás en el derecho,
funciona, insisto, para resolver problemas. Y resolver un problema implica decidir, ¿no? Decidir es la forma, digamos, de resolver el problema. Un problema tiene vías, como dice este esquema, miren, un problema tiene varias posibles soluciones, A, B, C, D, la que tú quieras. Entre un problema y su solución está un acto voluntario del ser humano que se llama decisión. Yo decido que voy a decantarme por la solución A, por la B o por la C. Y las razones que uno tiene que dar para poder justificar esa toma de decisión es lo que hace el fenómeno argumentativo en realidad, ¿no? Entre decidir y argumentar están pues las razones. Pero no todas las, aquí está el esquema, ¿no? Hay una deliberación, puede ser con uno mismo o con otro, y entonces se someten las razones, la razón 1, la razón 2, las que apoyan, digamos, la decisión, y entonces uno toma la decisión. Pero vamos a lo contrario a la decisión racional, el decisionismo. El decisionista detenta un poder sin límites. Es, por ejemplo, el que dice, lo hacemos porque yo mando. Acá lo hacemos porque mando yo, porque yo tengo la fuerza. Es una falacia que se llama falacia baculum. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué yo mando? ¿Por qué? Porque yo lo digo y te callas. Eso es una falacia, pero eso es el decisionismo. El no querer dar razones. Eso es la falacia. Eso sucede en las relaciones de poder. El jefe, la escuela, los maestros, la casa, las relaciones de pareja, los hijos, etcétera, ¿no? Una persona que decide sin límites, ojo, sin ningún tipo de límite, es un decisionista. Una persona que decide con límites, por ejemplo, como los jueces, pues entonces está decidiendo, para decidir, perdón, está necesitando razones. Y cuando necesita razones, necesita saber argumentar, saberlas escribir, saberlas colocar adecuadamente, no presentar. Fíjense, las alternativas, para los límites que tiene un juez para decidir son básicamente tres, según Manuel Atienza. Primero, hay alternativas de acción determinadas. El juez no puede decidir lo que le dé su gana, sino lo que está previsto en la ley, ¿no? Él puede decidir que eres culpable o que eres inocente, por ejemplo. Pero no puede decidir que le den 10 azotes. Eso no está previsto, no es una de las posibilidades. Ahí hay un límite, claro. Dos, no es libre para elegir, sino que debe seguir pautas previamente establecidas. El juez no puede decir, desde que entró el acusado o desde que llegó el expediente, a ver, condénenlo ya. ¿No? Ya le di este es culpable. No, vamos a empezar con la sentencia. Hay que desarrollar un procedimiento por etapas, seguir las pautas predeterminadas, y eso es el otro límite. Y el tercero, el más importante, dar razones de cada una de las decisiones que toma el juez. Históricamente, Atienza señala, no sé si lo tengo por acá, no, señala que en la historia, digamos, existen tres niveles, ¿no? Han evolucionado en tres niveles las razones. Las primeras razones que se daban eran de autoridad. Lo más básico es, ¿por qué tomas esa decisión? Porque yo mando, porque soy la autoridad, porque soy el rey, porque soy el juez, porque soy el titular, porque tengo el poder, por eso decido. Aunque es una razón insuficiente, ya es una razón, ¿cierto? Imagínate que llegue de pronto en la corte, ¿no? O en un tribunal. Llega, en mi caso, yo trabajo con el ministro Cosío, imagínate que llega el ministro Saldívar y le dijera, Roberto, estás despedido. ¿Cómo que estoy despedido? Sí, yo te despido. Oiga, pero usted ni es mi jefe, ¿cómo que me despide usted? No tiene la autoridad para despedirme, aunque sea ministro. Yo soy ministro de la corte. Sí, pero no trabajo yo con usted. Entonces usted no tiene la autoridad. Por eso sí es un argumento importante, ¿no? Cambio, si le dice Cosío, pues entonces sí me pongo a temblar, ¿no? Pues entonces él sí puede despedir, tiene la potestad, tiene la autoridad. Pero insisto, es una razón insuficiente porque después falta el procedimiento, ¿no? Hay un procedimiento, habrá una razón, son límites, porque no puede correr por la nada. Pero si me dice, es que mira, descubrí, Roberto, que tú estabas pidiendo información a los otros ministros, aquí tengo un video, aquí están las fotos, aquí es una entrevista, ¿no? Me estás traicionando, no puedo tener confianza en ti, te vas a la cárcel. Y además hay una ley, y trabajos de confianza, etcétera, yo tengo la persona. Pero todavía alguien diría, eso es incompleto, puede haber una razón todavía más importante. Una es la autoridad, dos el procedimiento, y tres el contenido. El contenido, ¿no? El contenido un poco ya lo dije, porque me diría mi hijo San Ramón, oye, esto es una relación de confianza, precisamente se llama, pues, yo tengo que confiar en ti, que no confiar en ti, ¿no? Entonces se pierde todo interés. A lo mejor eres muy bueno, sabes mucho de esto, pero
La clave en este trabajo es la confianza. Como no tengo la confianza, comprenderás que esto no funciona sin confianza. No te vas a ver. Más allá del video, más allá del contenido esencial de la decisión, donde está la motivación, ¿sí? La verdadera razón del por qué me conviene. ¿De acuerdo? Bueno. Me voy a pasar a la segunda pregunta, porque el tiempo se nos va a terminar y yo quiero que mejor ya lo veamos hacia el final. ¿Para qué sirve la argumentación jurídica? Que digamos es el último, es la segunda gran pregunta de esta charla, ¿no? Y para poder responder me voy a ubicar en la filosofía del pragmatismo, porque ahí está inspirada la argumentación jurídica esencialmente. En primer lugar, dice el pragmatismo, hay que considerar al derecho y a los problemas jurídicos en relación con el contexto. Los problemas no son problemas aislados, dicen por ahí, es un principio científico. Ningún problema, ningún accidente. Ya ven que hoy se conmemora el accidente de Ayrton Senna da Silva, ¿no? Hoy, en el 94, hace unos años ya se mató, ¿no? El mejor piloto parece de la historia. Y dicen algunos científicos, hasta los accidentes más trágicos suceden porque se dieron ciertas condiciones prácticas. No sucedieron así metafísicamente de la noche a la mañana. Ningún problema cae del cielo solito. Los problemas se gestan, se producen, porque se combinan una serie de factores, inclusive los accidentes, ¿no? Hay una serie de factores que explican por qué se accidentó Ayrton Senna. Pues hay una serie de factores que explican por qué alguien se va a divorciar, por qué alguien tiene una propiedad que no le pertenece, por qué alguien tiene un título mal habido, por qué alguien cometió un delito. Todo tiene un contexto, dicen los pragmatistas. El que no vea que cada problema es distinto según el contexto que lo rodea, no puede ser un buen abogado, no puede ser un buen jurista. ¿Me explico? Porque los divorcios no son todos iguales, ni los robos son todos iguales. ¿Me explico? A pesar de que tenemos principios como en la teoría del delito, como la tipicidad, como la tipicidad, etcétera, aún con todo eso, cada caso tiene sus propias peculiaridades. Y es muy importante que aprendamos a verlo en ese sentido, el contexto completo, la película completa, todos los datos posibles que nos pueden ayudar a nosotros a resolver mejor el caso. Segundo, las teorías se elaboran con un propósito y van dirigidas a un determinado auditorio. Toda la concepción que tengamos, la que sea, del derecho, insisto, como ya lo he venido diciendo, está pensada para un propósito. La pregunta es, ¿cuál es el propósito del derecho? Si alguien contesta esta pregunta en el sentido clásico de aplicar la ley, caiga quien caiga, se equivoca. No es caiga quien caiga, es aplicar la ley con un sentido práctico de solucionar conflictos orientados hacia una idea de justicia. Si bien no se garantiza, hay una orientación y hay una, como ahora se dice, ¿no?, una perspectiva de análisis que nos orienta mejor o peor a la justicia. Así como hablamos de la perspectiva de género, de la perspectiva de pensamiento, digamos, en derechos humanos, ¿no? Así como hay perspectivas de pensamiento, la perspectiva del jurista tendría que ser la de buscar la mejor solución de los conflictos bajo una idea de justicia, ¿no? La que ustedes quieran, una idea de justicia, porque hay muchas concepciones de la justicia de esto. Entonces, este espíritu pragmático está, digamos, contemplado, está contenido en la argumentación jurídica, en el derecho visto como argumentación, porque justamente la argumentación permite pensar al operador del derecho, en cualquier ámbito, juez, funcionario, abogado, litigante, etcétera, que piense el derecho como un mecanismo, como un instrumento dinámico para solucionar problemas. Si no lo ve así, estamos perdidos, ¿no? 3. Rechazo de una concepción demasiado abstracta del derecho. No se puede ver el derecho como se veía en el siglo XIX, en la exégesis francesa o en la escuela de conceptos alemana, ¿no? O en la jurisprudencia analítica inglesa. Siempre ellos trataron de ver el derecho como ciertas reglas muy abstractas, pocas y muy abstractas, en las que el operador jurídico pudiera lógicamente acotarlas y derivar las soluciones más concretas. ¿Me explico? El derecho no son grandes pinceladas, es más bien un tejido reticular, ¿no? Se tejen muchas cuestiones ahí, las fuentes, la economía, la sociedad, la política, las relaciones de poder, los valores, muchas cuestiones están formando una red muy importante que permiten visualizar adecuadamente el fenómeno jurídico, como es de complejo, ¿no? No tanto como una serie de grandes principios que después el operador aterriza. No son grandes, son más bien pequeñas cuestiones
conectadas una con otra, como lo ven los pragmatistas. Visión instrumental y finalista, ya lo dije, el derecho está pensado, orientado hacia un fin concreto. Vinculaciones del derecho con ciertas necesidades prácticas de los hombres. Aquí necesidades prácticas se refiere el autor a necesidades, digamos, de orientar hacia el deber ser, ¿no? El sentido práctico, la razón práctica viene de Kant, tiene que ver con la conducta humana orientada hacia lo correcto, hacia lo bueno, hacia lo justo. ¿Sí? Ese es el razonamiento práctico, el deber ser. El razonamiento teórico es el del ser, el de la descripción del mundo. El de cómo debe ser el mundo, cómo debiera ser el mundo, es el conocimiento práctico. ¿Me explico? Eso es kantiano. Entonces, el derecho tenemos que verlo como le decía Alexis, por ejemplo, aunque no estamos totalmente de acuerdo con eso, pero como si fuera un capítulo de la moral, ¿sí? O un capítulo de la razón práctica en general. Yo creo que no es un capítulo de la razón práctica, pero tiene un sentido práctico el derecho. Por supuesto que está orientado al deber ser, ¿no? Siguiente, el énfasis en las consecuencias futuras. El derecho no puede pensarse estrictamente como en el aquí y ahora, sino que tiene que verse de manera consecuencialista. Una decisión jurídica, una decisión en el derecho, va a provocar una serie de cambios en el mundo. Hay que tratar de medir racionalmente el impacto de esos cambios. Esto es McCormick, por ejemplo. No se puede tomar una decisión simplemente porque así lo marca la ley o solamente pensando en eso. Sino también, si hay alternativas de solución, hay que ver qué alternativa provoca consecuencias menos gravosas, menos dañinas en general. Una concepción de la verdad, como la de William James, que es un filósofo pragmatista, y él revoluciona la idea de verdad, digamos, ¿no? Que no la ve tanto como la coincidencia entre el lenguaje y el objeto, que era Tarski, ¿no? La verdad no es, pues, la adecuación entre el pensamiento y la realidad. Él dice que es otra cosa. Miren, la concepción clásica de la verdad, la de Tarski, es: yo les digo a ustedes, tengo una botella de agua en este momento en mi mano derecha, usted me va a decir, está loco porque eso no es una botella de agua. No corresponde el lenguaje, el enunciado, con la realidad. Por lo tanto, el enunciado que dijo Roberto es falso. En cambio, si hago esto, dicen, entonces el enunciado es verdadero, porque los hechos confirman el dicho de Roberto. Eso es la verdad como correspondencia. La verdad como utilidad es diferente, ¿no? Hay que aceptar como verdad aquello que produzca utilidad, aquello que mejore las condiciones generales, digamos, del hecho mismo, ¿no? Un ejemplo. Imagínate que estoy jugando a un juego dialéctico con ustedes, ¿no? Con los niños, como jugamos al turista, como jugamos al Monopoly, etc. Y hacemos un juego mental. Y decimos, vamos a jugar a que todo lo falso es verdadero y todo lo verdadero es falso, ¿no? Vamos a jugar un juego dialéctico. Entonces yo digo, ¿verdad que tengo una botella de agua Bonafont de mi mano derecha? La regla del juego sería, no la quiero. ¿Es verdadero? ¿Qué es lo verdadero ahí? ¿La correspondencia real con el objeto o la utilidad? Porque si nos damos puntos por cada respuesta correcta, o si le damos chocolates al niño con el que estamos jugando, entonces va a ser útil para él decir una falsedad, ¿cierto? De modo que ahí lo verdadero no es lo que corresponde con la realidad, sino lo que le conviene al niño. Dice William James que en general operamos así, ¿no? Esto está como chiste, pero recuerdan aquel chiste que se contaba de los contadores públicos. Espero que aquí no haya contadores, no es que muy fuerte el chiste, pero un contador bueno es aquel que cuando le hacen la entrevista de trabajo le preguntan, oye, ¿cuántos son 2 más 2? Y dicen 4, no me sirve. Y otro le dice, ¿cuántos son 2 más 2? No, pues 4 tampoco. Llega uno más, ¿cuántos son 2 más 2? ¿Cuánto quieren que sea? Es el mejor contador, ¿no? Porque sirve, porque funciona, ¿no? No está diciendo la verdad, pero William diría, sí está diciendo la verdad. Él te va a, inclusive las matemáticas que son lógica, formal, dura, las va a poder mover por una cuestión utilitaria, ¿sí? Eso es lo verdadero, lo que sirve, lo que funciona. Si para que funcione algo tienes que decir una mentira, pues dice una mentira, o una falsedad, pues la mentira tiene que ver con la moral, pero la falsedad tiene que ver con la realidad. Entonces, si falsear implica beneficiarlo, pues falseamos, ¿no? ¿Sí? Eso se da mucho en las discusiones retóricas, en las discusiones colectivas, en la corte, por ejemplo.
Cuando los secretarios estamos chateándole a los ministros a la hora de la discusión del pleno, por ejemplo, nos preguntan, oye, dame este precedente o dame este otro, ¿no? O le dice un ministro a mi jefe, por ejemplo, oiga, el proyecto que usted está metiendo en nuestra consideración, señor ministro, le falta una consideración sobre el principio de interés superior del menor. Digamos, el proyecto lo hice yo, y le digo, claro que lo tiene. Eso quiere decir que no lo leyó. O le asesoraron mal al ministro que le está criticando a mi jefe, ¿no? Entonces nosotros, que eso nos enoja, le decimos al ministro, está en la página 37, dígale, ¿no? Que ahí está, y demuéstralo y desenmascárelo para que... Eso será la verdad de Tarski, ¿no? La verdad real, la de la correspondencia. Pero el jefe va a utilizar otra concepción de la verdad, como la de William James. Va a pensar, a decir, si hago eso, me lo voy a echar encima. Y posiblemente me gane un voto en contra. Y voy a perder. Porque lo voy a humillar. Le voy a decir, que usted no lee los proyectos. Qué raro, porque mire, le voy a leer, página 73. El principio de interés del menor, el otro se va a quedar. Entonces no es útil humillar al ministro. Es más útil decirle, con todo gusto, señor ministro, lo vamos a poner. Y claro que yo me voy a poner ahí, ¿no? Pero ¿cómo es posible que se desista? Es más útil ganar el voto del ministro y además me voy a decir, Roberto, tranquilo, hombre. Yo sé que sí lo pusiste, pero ahorita me conviene decir, aceptar lo que me está diciendo el ministro. Esa es la verdad como utilidad. ¿Me explico? Es un juego retórico y dialéctico que permite ganar, que no permite simplemente, a veces tener razón por tener razón. Se fijan que no es útil. No es útil. A veces es más práctico, más beneficioso para todos, hasta para el ministro que criticó, que diga, sí, claro que sí, con todo gusto lo vamos a poner. ¿A qué está faltando? ¿A la verdad? No, está construyendo, digamos, un acuerdo. Está evitando un conflicto, ¿sí? Aceptando una cosa que a lo mejor no ocurrió. Si eso pasa en discusiones de este tipo, imagínense en las relaciones personales. El no ser formalistas, como ya lo dijimos, implica a veces que con la discusión con tu esposa o con tu jefe o con, ¿no? Admitas ciertas cosas, porque te va a convenir más a ti. Está bien, ¿eso crees de mí? Sí, te lo acepto. No voy a poner a defender. Está bien, soy un borracho. ¿No? Como decía un amigo de Culiacán, decía, yo le digo, muy macho, él decía, yo no le digo a mi esposa, mi esposa me dice, ¿a qué horas llegaste? No me preguntes a qué horas llegué, pregúntame a qué horas me levanté para trabajar. Cuando yo me levante para trabajar y no vaya a trabajar, entonces me dices. Porque te da igual a qué horas llegue, siempre y cuando yo me levante a trabajar. Todos los días me levanto, ¿no? También puede ser la mujer la que lo haga, ¿no? A ver si nos gusta a los hombres, ¿no? ¿A qué horas llegaste? No, todo de Culiacán. O sea, sin generalizar, tienes toda la razón. Pero al revés también puede ser una mujer que diga, oye, ¿a qué horas llegaste? ¿A qué horas me levanté? Mejor pregúntame, ¿no? Pues, ¿a qué horas llegué? Es igual, hombres y mujeres. Esa es por ejemplo, una manera, digamos, de entender esta idea de James. Último, la importancia de la práctica como medio de conocimiento. Ya dijimos que es más avesado el que ha transitado por los caminos y el que se aprendió 4 manuales para ver cómo se camina, ¿sí? A correr se aprende corriendo, a argumentar se aprende argumentando. Yo insisto en los cursos que doy, que no podemos nosotros ser tan ingenuos de pensar que por una serie de títulos colgados en la pared que tenemos de congresos, diplomados a los que fuimos, sabemos argumentar, o sabemos derecho, o sabemos medicina. Sabemos medicina, o sabemos derecho, o sabemos argumentar, en la medida en que más argumentemos y más vayamos mejorando paulatinamente nuestra práctica. ¿Me explico? Por eso los especialistas en medicina son así, el otorrinolaringólogo no tiene ese título porque leyó 15 libros o 500 libros, o no solo por eso, a lo mejor lo tuvo que leer, pero sobre todo porque ha visto 5 millones de gargantas. Por eso le dieron esa especialidad, porque ha habido muchísimas gargantas ya, tantas que es difícil que le pongan una garganta más que no sepa que tiene la garganta. Por eso se llama especialista, otorrinolaringólogo. ¿Qué es un buen argumentador? Pues uno que ha argumentado constantemente, no dando clases, haciendo argumentos reales. Por eso los jueces son los abogados son los expertos en la argumentación. Por eso son los que tendrían que tomar la batuta, digamos, de la argumentación, no tanto los profesores, porque los profesores
Muchas veces no tenemos idea de la práctica. Muchas veces solamente nos limitamos a los libros y a las teorías, pero no tenemos idea de cómo se hace una demanda, ¿me explico? O cómo se elabora una sentencia. Y sería muy importante que lo supiéramos. Yo reconozco, por ejemplo, en mi biografía personal, que cuando yo empecé a trabajar como profesor, alguna vez algún magistrado se me levantó de la así del auditorio y se fue, ¿no? Y a mí me dio mucha pena, ¿no? Estaba yo muy joven, la verdad. Y me dijo, ¿usted nos va a enseñar argumentación? Sí. Yo estudié con Manuel Atienza, no sé qué. ¿Y cuántas sentencias ha hecho? Y dije, no, pues no ninguna, yo no soy juez, soy profesor, ¿no? Y se levantó y se fue. Como un chavito ahí me va a enseñar a mí estas sentencias, porque yo he hecho 30 años de vida en sentencia y esto no lleva ni una. Aunque era falaz, había una falacia de todos ahí, porque uno diría, bueno, no es una condición necesaria, ¿no? Insuficiente para alguna cosa le podré enseñar. Me dediqué a estudiar esto mucho tiempo, a algo podré, no todo, pero a algo podré, y a lo mejor, digo, no confío más en mí, ustedes tendrán muchas materias, esta es una materia que me puede ayudar. Pero dejando la falacia a un lado, algo de razón tiene. Todas las falacias parten de un hecho real, todas, si no, no serían falacias. Entonces, algo tenía de razón el magistrado, ¿sí o no? Es decir, si yo voy con un dentista, yo quiero ir con un dentista que haya sacado ya muela. Me dice, es la primera, y me le tiembla la mano así, no. Yo no quiero que me saque la muela un dentista por primera, ¿sí me explico? Yo no quiero, no sé si ustedes quieran. Lo mismo, no queremos que nos enseñe argumentación un muchacho que no niega, que no hace sentencias, de veras. Entonces, alguien que ha empezado a practicar va a ver que el primer día del tribunal no es lo mismo que el día 10, que el día 100 y que el día 1000 y que el año 10, ¿verdad? Cuando hiciste tu primera sentencia, no puedes seguir orgulloso de ella. Seguramente después de 10 o 20 años que tengas haciendo sentencias, ya las haces mejor. Eso es el avance en la práctica, dice William James, el pragmatismo, ¿no? El pragmatismo se hace practicando la teoría, así, y claro, mejorando las prácticas. También hay prácticas viciadas que no nos llevan a nada. O sea, el puro tiempo no sirve, pero por supuesto, el conocimiento del medio, el estar mojado en el medio es muy importante. Por eso en Estados Unidos, los profesores o de la universidad regularmente son los viejos, son los expertos, los que han pasado ya por las aguas, ¿no?, de la realidad, que han pasado y los jueces igual. O sea, ahí hay como dos profesiones donde se requiere cierta edad y cierta experiencia necesariamente: los profesores y los jueces. ¿Me explico? En México parece que estamos al revés, ¿no? Aquí los primeros, los meritorios, los de la carrera judicial, son los más chavitos. Jovencitos empiezan a ser jueces acá en México. Y también maestros, ¿no? Entonces, tendríamos que invertir la ecuación y decir, a ver, una persona que esté formada, que ha litigado, que ha sido juez, ahora sí que sea profesor, ¿no? Porque imagínense todo lo que le puede enseñar una persona con experiencia. Muchos, aquí en México, afortunadamente, tenemos un sistema, no hay tanto el servicio de, es malo y bueno, tiene cosas buenas y malas, pero el hecho de que tus profesores sean jueces no está mal. Está mal en el sentido de que no se dedican completamente a leer todos los trabajos de los alumnos, no tienen mucho tiempo, pero los conocimientos que tiene un juez de muchos años son fundamentales, si lo sabe orientar hacia la enseñanza adecuada, ¿no? Eso está bien, eso puede ser una fortaleza que podemos nosotros utilizar. Lo único tendrá que ser para los jueces. Yo prefiero que me puso un juez que ha litigado, ¿no?, que ha trabajado muchos años, que ha sido funcionario, en fin, y que ya cuando tiene una madurez, entonces sea un juez, ¿no?, conozca muchos colores del derecho, muchas cosas. Prefiero eso a que me pongan un chavito que acabó la tesis ayer y él lo nombraron juez. Y va a empezar a trabajar con mi caso, como el de la muela igual. Por supuesto que es preocupante. Bueno, yo con eso termino. Estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Puede pasar el micrófono, por favor? Ya está prendido. Sí, con todo gusto. Bueno, Sí. muchas gracias por la plática. Le quería hacer una pregunta en cuanto, bueno, si pudiera argumentar, si se puede un tribunal federal
inaplicar jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acabas de poner el dedo en la llaga, como se dice. No está usted para saberlo, pero a mí me tocó hacer un proyecto que perdimos, ¿no? Se fue, ahorita está perdido por ahí. Hay muchas injusticias en la vida, ¿no? Mira, el proyecto que nosotros hicimos, o sea, si tu pregunta es así conmigo directamente, pero por supuesto, y te puedo dar muchas razones en sentido afirmativo, por supuesto que se puede aplicar la jurisprudencia. Por supuesto, la jurisprudencia no es más que la interpretación de una norma. De hecho, para algunos autores de interpretación, la jurisprudencia o la interpretación es la norma. Más que la propia ley, la ley tiene los preceptos, los artículos. La interpretación de los artículos es la norma. La jurisprudencia es la norma. Entonces. Y si las normas se pueden, si el legislador, el constituyente y la interpretación de la propia Corte en Radilla ya determinó que se puede inaplicar una disposición, vamos a decirlo así, un artículo, ¿por qué no se va a poder inaplicar el contenido de ese artículo, que es el producto de la interpretación? Esa es la primera razón. Una analogía, porque es unas normas, realmente son normas. Dos, ¿por qué vamos a perderle deferencia respecto al legislador democrático, fíjate, democrático y soberano, que produce leyes que son inaplicables por cualquier funcionario ya, a partir de la reforma del 2011? Pero si lo dicen 11 señores, no. No es así como la infalibilidad del Papa, ¿no? Es una cuestión casi como medieval, ¿no? Papal. Todos se equivocan. El legislador, el constituyente, los tratados inclusive. Las convenciones se pueden equivocar. Los ministros de la Corte no. Eso me parece perverso y peligroso. Terrible, inaceptable. Tercera razón. Los derechos humanos y el paradigma del derecho constitucional moderno no es un juego de muñecas o de cochecitos, pues. No es un juego de niños. Es un asunto mucho más importante de lo que la gente cree. No es una moda de café en Polanco, ¿no? De señoras fresas que se ponen a hablar de los derechos. Eso no es son los derechos humanos. O señores, es una cuestión que implica cambios radicales en toda la estructura jurídica, como ese. Ya nos comprometimos a hablar de Radilla, ya nos comprometimos a decir del bloque de funcionalidad. Ok, entonces la jurisprudencia entra. No, la jurisprudencia no. Que no. Porque es que es quizás mordernos la cola, escupir para arriba. Ok, no quieres escupir para arriba, entonces no te comprometas con echarle para atrás en todo. Ni Radilla, ni ¿me explico? Porque entonces somos falsos y somos hipócritas. Somos como esos señores o señoras de Polanco tomando café hablando de la pobreza, ¿no? Con la bolsa carísima. Qué padre, ¿no? Si eso fuera hablar de los derechos humanos, con unas condiciones de vida perfectas, absolutamente desahogadas, y hablar de la pobreza como fue un zoológico humano, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, por supuesto que sí. Y la anécdota era que hicimos el proyecto en la primera sala y el proyecto se perdió. O sea, votaron en contra los ministros, 3 ministros votaron en contra del proyecto de Cosío, y Cosío se mantuvo, digamos, voto en el proyecto, yo me sostengo hasta el final. Se returnó y le tocó al ministro Pardo. Y el ministro Pardo lo presentó un nuevo proyecto, además impresionante. Es el proyecto, el mismo, lo que hicimos nosotros, nomás con la conclusión al revés. Todo el fusil, digamos, es así. El fusilaron el proyecto tal cual, y luego, pero donde dice sí es no. Entonces, por las mismas razones que habíamos propuesto, para decir que se puede inaplicar la jurisprudencia, por todas estas razones no se puede inaplicar. Así está el proyecto, todavía no se discute. Pero los demás ministros dijeron que era una decisión tan importante que mejor se fuera al pleno. Y ahorita está un judice en el pleno. O sea que eso no está resuelto todavía. Y el proyecto va en ese sentido, va en el sentido de decir que no se puede. A ver qué pasa en el pleno, ¿no? O sea que no se puede inaplicar. Entonces van a tratar de buscar lo de la infalibilidad del Papa. Yo ya estoy probando mi artículo, ¿no? Cuando salga eso, se va a llamar la infalibilidad papal en la Corte. Ya cuando me hayan corrido, por supuesto. Sí. Doctor, buenas noches. Bueno. Hace un año, la Corte, quizá otro dedo en la llaga. El
citado en muchas ocasiones el caso de Franz Cassette. Esto lo saca a colación porque ya hace un año de su sentencia. Y ahorita, desde el punto de vista de la argumentación, usted nos está comentando que está sacando lo mejor, debe ser, ¿verdad? Lo mejor para los seres humanos. A lo mejor yo soy muy humanista y no soy tan formalista, porque pues, usted dice que por lo que sacó ahorita en comentarios, pues somos humanos, ¿no? Y el derecho está dirigido hacia los humanos. Pues desde el punto de vista de la argumentación, ¿cómo queda el asunto de respecto de las víctimas, no tanto de como ya sabemos cómo lo resolvió la Corte, pero este punto de vista a mí me causa todavía como decepción de la Corte, totalmente. A lo mejor estoy equivocada, no sé, pero yo tengo ese sentimiento y hace unos cuantos meses hubo una teleconferencia que vino en la clase de la cultura jurídica y nos dieron la explicación por qué se resolvió en ese sentido, pero aún más esas argumentaciones en lo personal me quedo con una marca de verdad. A ver, mira, el tema del derecho de las víctimas es un tema crucial, fundamental, ¿no? En la materia de los derechos humanos. De hecho, una de las vertientes más importantes es, sin duda yo creo que la más avanzada, es la que llaman la reparadora, ¿no? La reparacionista. El perfil del derecho internacional de los derechos humanos está orientado hacia la reparación, no hacia el castigo, sino a la reparación. Es más importante un resarcimiento de los bienes, de los derechos violados de las personas, que el buscar la venganza, ¿no? La venganza institucionalizada del Estado. Es decir, no necesariamente se hace justicia en la medida en que sufra más el delincuente. Mientras más sufra, más justicia. No es esa la concepción de los derechos humanos actuales. Es, el delincuente va por cuentas separadas, se le tiene que castigar de acuerdo con las reglas del sistema, de acuerdo con las sanciones previstas, pero a las víctimas hay que repararlas, a las víctimas. Obviamente, si lo matamos o lo torturamos, ¿eso qué tiene que ver con la reparación? Nada, ¿me explico? A menos que tengamos una concepción como primitiva, ¿no? Como en Estados Unidos, en algunos estados tienen la pena de muerte, donde sientan a las personas a ver cómo se achicharran